semana estuvo aquí en Montevideo Anthony Gutiérrez Rubí, especialista español en comunicación ciudadana y redes sociales. Anthony llevó adelante una investigación para la Fundación Telefónica de Uruguay respecto a los millennials en nuestro país. Estudio que se hizo en base a referentes por un lado y a 2000 encuestas. Las conclusiones del estudio los compartió en la propia sede de la Fundación Telefónica con todos nosotros y ahora ustedes van a ver parte de esa alocución. Primero, explorar los valores, las actitudes y los comportamientos de esta generación millennial en Uruguay. Algo así que la tesis de trabajo con la que convencí a José Pedro y su equipo es: no se sirve bien a una generación que no se entiende. No se sirve bien, no se presta buen servicio, no se puede uno relacionar profesionalmente o comercialmente o empresarialmente con quien no entiendes. Y esta es una generación que reclama atención e investigación, pero también sobre todo comprensión, nada paternalista, Olvídense de esta palabra con cualquier deje o tinte paternalista, sino todo lo contrario. Una idea de comprensión basada en el respeto y el reconocimiento. Respeto, reconocimiento, para comprender honestamente qué significa y qué importancia tiene esta generación en Uruguay. Y la segunda idea era profundizar también cómo se ven a ellos mismos y qué relación establecen con diferentes ámbitos de la vida, sea la economía, sea el trabajo, sea la política, sea la academia, sea las relaciones personales. Es decir, queríamos, por una parte, descubrir valores, actitudes y comportamientos y, por otra parte, entender sus relaciones. Estos eran, digamos, los dos focos de esta investigación. 98 es el año en que aparece Google. Por lo tanto, o eran mayores de edad con Google, o justo acababan de nacer. ¿De acuerdo? Este es un punto de referencia. En cualquier caso, esto me sirve para decirles algo muy importante. Es la primera generación en la que la tecnología les envuelve su cotidianeidad. ¿De acuerdo? Esto sí que es el dato relevante. Es la generación conectada. Después viene la generación Z, Centennials, a partir de los 2000, que todavía está más hiperconectada. Pero en todo caso, la referencia central, la generación millennial, es la generación Google, para entendernos, la generación conectada, la generación de Internet, la primera generación. Por eso es tan importante entenderla. ¿Por qué también es importante entenderla? Por su peso demográfico. Representa el 25% de la población mundial y ya son la primera fuerza laboral en muchos países, por ejemplo, los Estados Unidos. No es una fuerza laboral, digamos, menor, todo lo contrario, es una fuerza laboral relevante. Están ocupando espacios de protagonismo empresarial y profesional. Y quizás, si les sirve de referencia también como un apunte, muchas de las grandes compañías que hoy son, digamos, inevitables para hablar de nosotros y de nuestro contexto, como por ejemplo Facebook o Airbnb o otras, ya son dirigidas por CEOs millennials. Esa idea de que el CEO de las grandes compañías tenía que tener más de 50, un poquito de barriga, pelo... ese mundo se acabó. Las grandes compañías hoy tecnológicas ya están siendo dirigidas por CEOs millennials. Es decir, no solamente son la primera fuerza laboral del mundo, y lo van a ser de una manera constante, sino que además ya están protagonizando el liderazgo empresarial. Es una generación que está siendo estudiada por muchas otras organizaciones. Fundación Telefónica Movistar en Uruguay ha patrocinado y ha impulsado este estudio, pero otras corporaciones están haciendo estudios similares sobre los millennials en Latinoamérica y en todo el mundo. ¿Por qué? Por este interés. Por su protagonismo, porque es la primera generación Internet,
por su, digamos, liderazgo ya también en el mundo de la economía y en el mundo de la economía digital y en el mundo también de la transformación digital, y por su enorme capacidad, y apúntense este dato, su enorme capacidad de influencia, su enorme capacidad de referencia. Evidentemente, en una sociedad como la uruguaya o cualquiera, o la española, que es mi país, todas las personas, sea cual sea su edad, son igual de importantes y todas tienen los mismos derechos y deberes, pero no todas influyen de la misma manera en la creación de la agenda pública. Esta es una generación muy influyente porque tiene una gran capacidad de convertir sus ideas y sus opiniones en acción y comunicación. Esto es lo que les quiero decir. Es una generación en donde pensar, hacer se convierte inevitablemente en decir y comunicar. Es una generación que comunica y que dice lo que está pensando y que dice lo que está haciendo. De hecho, si ustedes se fijan en sus redes sociales, cuando van a una red social, Facebook o Twitter o cualquiera, te preguntan ¿qué estás pensando? ¿Qué estás haciendo? ¿De acuerdo? Es decir, es una generación en donde lo que piensan lo convierten en acción y en comunicación. Y lo que viven y experimentan lo convierten en acción y en comunicación. Algo así, y esta es una pista importante, nada que me importe, ninguna idea que me importe, ninguna experiencia que me importe, no puedo dejar de compartirla y explicarla y de transmitirla. Esa idea, digamos, de la referencia, de la influencia, convierte a esta generación en una generación muy deseada para las corporaciones, muy temida para la política, muy interesada para también los medios de comunicación. En fin, una generación con una gran capacidad de crear agenda y agenda pública. No les gusta nada que les llamen millennials. No sé, es un poco paradójico, pero es una categoría que no se sienten suficientemente bien identificados con esta categoría, especialmente en Uruguay. La verdad es que en otros países de la región, donde nosotros también trabajamos y hemos hecho investigaciones, no habíamos visto tanta urticaria, pero aquí no sé. Ustedes, digamos, no sé si las etiquetas no les gustan en general, me parece muy bien, pero esta idea de etiquetarte y de reducirte, de jibarizarte, ¿no? de convertirte, de cosificarte, es algo que produce bastante rechazo. Y es una buena señal. Si ustedes quieren entender a esta generación, no vayan con ideas preconcebidas. Sí que se reconocen mejor con esta expresión de estar hiperconectados. Y lo están, y muchísimo. Estamos hablando de 8 horas al día, conectados con dispositivos móviles y otro tipo de dispositivos tecnológicos, y con una, digamos, dependencia hacia la conectividad muy alta. No son tan conscientes de esta hiperconexión. Están enganchados literalmente a Instagram. Han huido de Facebook cuando han visto a sus padres que llegaban, ¿no? Y a las abuelas, ¿no? Entonces han huido rápidamente de Facebook. Twitter les aburre un poquito porque les parece que es el campo previsible entre los medios y la política, y están en Instagram, en donde se sienten con un poquito mayor de libertad, ¿no? Y menos observados, para entendernos, ¿no? Y en donde lo fugaz, digamos, se convierte no solamente en algo lúdico y simpático. Hablo de las historias de Instagram, ¿no? En donde lo fugaz no solamente se convierte en algo lúdico y simpático, sino también una manera interesante de dejar un rastro efímero. Y esto es un poquito como un rastro, pero que desaparece. Bueno, sí, es como: no quiero que me vuelvas a etiquetar, ¿no? Es decir, dejo un rastro, ¿no? Pero me evaporo, ¿no? Me disuelvo, ¿no? Dejo un rastro que actúa como un código de señales. Esto es interesante. No es un rastro que fija perímetro, sino un rastro que actúa como una especie de código de señales en términos de relaciones humanas. Me parece que esto es un tema muy importante. ¿Qué más? El dinero no lo es todo, afortunadamente. Y cuando digo que no lo es todo, sí, les importa el trabajo, les importa tener, digamos, recursos económicos, pero no están dispuestos a someter a su vida a la claudicación de las generaciones anteriores, por el mundo del trabajo o por el mundo de la empresa. No van a someter su vida al mundo laboral.
¿Eso significa que no van a ser apasionados laboralmente o profesionalmente? Todo lo contrario. Sencillamente que quieren otras cosas también en su vida, quieren otro tipo de valores. De hecho, cuando les preguntas, bueno, ¿y el trabajo? Bueno, pues no sé, igual de aquí 2 años ya no estoy en esta empresa. Es el dato más relevante. No sienten temor a cambiar de trabajo, no sienten temor a perderlo, sienten una confianza de que su actitud y su conocimiento, su actitud personal y su conocimiento tecnológico les habilita para la sociedad contemporánea, y por lo tanto no sienten el temor de perder algo o de cambiar por algo o de probar algo, y si no es suficiente, de emprender algo. Son emprendedores, son intraemprendedores y son emprendedores. Como se sienten preparados, se sienten fuertes, se sienten jóvenes y se sienten además confiados y se sienten conectados, y como saben que la economía de hoy es la economía de la conexión, el bien abundante es la información, el bien escaso es el tiempo, y ahí en esta ecuación entre bien abundante y bien escaso emergen las oportunidades de la economía digital y de la transformación digital. Como se sienten que entienden este ecosistema, pueden dar el paso al emprendimiento. Emprendimientos que son en muchos casos microemprendimientos y emprendimientos que cruzan fronteras y que lo pueden hacer con un amigo o una amiga, digamos, en Escocia, o, ¿sabes?, o con un grupo que comparte los mismos intereses en Sudáfrica. ¿Quieren trabajar con millennials? Aprendan a ser rápidos, muy rápidos, porque no van a estar esperando, ¿no? Un momento, por favor. Eso, el tiempo de espera no lo soportan. ¿Por qué? Y este es el dato. El tiempo para ellos es lo más importante, su tiempo personal. Quiero tener tiempo para mí, para relacionarme, para comunicar, para fotografiar, para chatear. Es mi tiempo. Consumen mucha información, 8 horas al día, como les decía. Consumen mucha información, están preocupados por la información y la consumen, digamos, en plataformas muy intensas. Casi el 80% de los contenidos políticos y sociopolíticos, socioeconómicos, se consumen en Facebook. En fin, hay una fuerte dependencia de plataformas y de consumo de contenidos en esas plataformas. Amor en tiempos de Tinder. Tinder, confiesan en la encuesta que lo utilizan pocos, lo confiesan. Igual pensaban que era no suficientemente anónimo, pero en fin, casi un 15% de los encuestados dicen no, yo Tinder. 15%. Les parecerá poco, mucho, no lo sé. Lo que sí que ya sabemos es que, más allá de la fiabilidad de ese dato en particular, lo que sí que ya sabemos es que también las relaciones personales, afectivas, amorosas, sexuales, la tecnología forma parte de ello. ¿Vale? Cuando envíame una foto del tobillo, ¿no? Y vete subiendo, cuando eso es una manera de vivir también el afecto, el amor, también el erotismo, en donde la mediación es la tecnología. No se atiende bien, no se sirve bien, no se gobierna bien, no se presta un buen servicio, un buen producto a la gente a la que no se entiende. Esta es una generación que reclama que le reconozcas y que le respetes desde un conocimiento, digamos, de igualdad, un conocimiento basado en la horizontalidad. No les gusta mucho la jerarquía, pero respetan la autoridad. Esto es importante, ¿no? Mando porque soy el jefe, bueno, malo. Mando porque sé de este tema, bueno. O sea, aceptan la autoridad basada en el respeto y el reconocimiento y el conocimiento. No aceptan la autoridad basada en la jerarquía. Por lo tanto, si quieren trabajar con ellos, quieren incorporarlos a su proyecto político, o quieren tenerlos como empleados emprendedores en sus organizaciones, tendrán que relacionarse con ellos en base a la autoridad, no a la jerarquía.
porque no les van a aguantar mucho, ¿eh? No tienen miedo de cambiar de trabajo, no tienen miedo de salir a buscar trabajo, no tienen miedo de salir a otro país, no tienen miedo. Por lo tanto, no tienen miedo, no tienen sentimiento de culpa ni de deuda, ni les impide dar un salto hacia adelante.